Bienvenidos a una nueva edición de Conexionistas. Esta vez vamos a hablar de corrupción al interior de empresas. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante detectarla? Y bueno, pues a los métodos para lograrlo. Edgar, ¿cómo estás? Armando, ¿qué tal, amigos de Conexionistas? Pues sí, hoy vamos a hablar de ese tema que está en boca de todos y quizás en acción de pocos. Acompáñenos. La importancia de un sistema anticorrupción al interior de una empresa. Yo soy Armando Reigadas y y nosotros somos Conexionistas. Hoy vamos a hablar con una experta en ética y anticorrupción con más de 20 años de experiencia en temas de responsabilidad social, especialmente en la ética profesional. Edgar, ¿cómo estás? Armando, amigos de Conexionistas. Bueno, hoy tenemos la suerte de conectar con Carla Guerrero. Carla Guerrero es una profesional que ya lleva, como bien dijo Armando, años en esto y que hoy nos va a compartir su experiencia sobre el reto que implica desarrollar una práctica anticorrupción al interior de las empresas y sobre todo para explicarnos cuál es el marco, las oportunidades que observa en el contexto pues al que se enfrentan las empresas hoy en día. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos, qué gusto que estés aquí. Platícanos un poco de ti, Carla, y por qué te llama la atención este tema. Al contrario, muchas gracias a ambos por la invitación. Es un gusto para mí compartir este espacio y poder platicar sobre este tema que, como bien dices, me apasiona. Empiezo yo en estos temas cuando dentro de mi parte de experiencia empresarial estaba dentro del comité de ética. Y bueno, eso fue hace 20 años. Ahí empiezo a meterme en estos temas que son tan importantes para todas las empresas y a veces son tomados como temas soft. En los últimos años hemos visto un incremento de legislaciones que tienen que ver con temas relacionados a la ética, como la corrupción, y esto pues ha impulsado las actividades en este ámbito en diversos sectores empresariales, y lo cual hemos visto con mucho gusto, y hay un interés creciente también, no solo de los empresarios, sino también de la sociedad civil en general, sobre la necesidad de esa rendición de cuentas en el tema de anticorrupción, que ya no solamente vemos hacia el lado gubernamental, sino también hacia el lado empresarial, ¿no? La parte de responsabilidad que toca desde la parte empresarial. Entonces, hace alrededor de 7 años, tuvimos la encomienda de parte de Secretaría de Economía de coordinar aquí en México el grupo internacional o el Comité Espejo Nacional más bien, que nos representaría en el grupo internacional para la elaboración de la norma ISO 37001 en antisoborno. Y pues de ahí en adelante hemos estado coordinando también otros ISOs que tienen que ver con el tema de los sistemas de gestión antisoborno, ¿no? Como es el de cumplimiento, como es el de sistemas de denuncia anónima, que también al rato platicaremos algo. Y bueno, todas estas normas que se han estado creando y desarrollando a nivel internacional y con la participación democrática de representantes de muchos países, pues vienen a complementar las legislaciones que, como les comentaba, están creciendo, ¿no? Y pues con esta oportunidad en cancha, pues decidimos empezar a pasar la voz con el sector empresarial y ver de qué manera podemos pues empezar a desarrollar de una manera más estructurada sus sistemas para poder responder ante temas de corrupción, ¿no? Carla, en pláticas que tú y hemos tenido desde hace mucho tiempo, vemos cómo la empresa apenas, ¿no?, empieza a reflexionar sobre estos temas en una práctica que la verdad ha existido ahí desde siempre. Es decir, sabemos muy bien que la corrupción no es un fenómeno nada más del aparato público, sino podríamos inclusive atrevernos a afirmar que la corrupción empieza en el aparato privado. Y me refiero a esta práctica dentro de la empresa, y empresa, entre la sociedad y la empresa, pero esa es otra conversación. Cuando tenemos este fenómeno y lo que tú estás haciendo para instalar este cambio de conciencia en la práctica empresarial y en la experiencia que tienes con las empresas a las que has intervenido, en las conversaciones que tienes en este momento,
¿cuáles son los principales retos a los que te enfrentas? Porque me imagino que habrá empresas que asuman esto y te abran la puerta o te busquen, inclusive te digan, por favor, necesitamos que lo instales, y habrá quienes necesites convencerlas, tocar 2, 3 veces y habrá puertas que todavía no se abren. ¿Qué crees que está pasando? ¿Cuál es el reto en concreto que identificas para que podamos tener, digamos, una cultura anti-corrupción, anti-soborno en la práctica empresarial? Ay, pues no sé si puedas resumirlo a un solo reto, pero en este tiempo de trabajo yo he podido, o sea, nos hemos podido dar cuenta que hay 2 temas en las que las empresas temen tomar una posición pública. Esos 2 temas son derechos humanos y todo lo que tenga que ver con derechos humanos, y el siguiente es anticorrupción, precisamente. Y como bien dices, hay empresas que de manera natural se acercan y buscan implementar estos sistemas ligados mucho a su manejo de riesgos. Creo que esa ha sido una de las, de las estrategias para que puedan entender por qué es tan importante tener un sistema de prevención del soborno. Esas empresas creo que de manera ya tienen una forma de hacer las cosas que, aunque pueden tener riesgos y se han visto cara a cara con temas de corrupción, quieren cambiar esa situación, y pues esas empresas en este sentido son las empresas ideales para implementar el sistema de gestión, ¿no? Porque ya tenemos el OK. Que algo muy importante, hemos podido ver que la mayoría de esas empresas son empresas familiares. Esa es otra de las cosas, el discurso cambia cuando hablamos con una empresa familiar, porque estamos hablando directamente con el tomador de decisiones, entonces es mucho más ágil el trabajo, ¿no? El segundo, bueno, esas empresas, digo, el reto, no hay reto en sí, porque ya tienen comprada la idea, pero las otras empresas, lo que hemos podido ver es que generalmente hay dos excusas. Ya tenemos todo implementado, cosa que no es cierto, y la segunda excusa es que si no puedo trabajar. O sea, no puedo, punto, no puedo. Si no estoy inmerso en esta forma de hacer las cosas, no puedo trabajar. Entonces, creo que al final el reto es de conciencia y de qué tan dispuestas están a tomarse esa foto fea, porque la realidad es que y este es un chiste acá medio local, pero les digo que la corrupción es como el alcoholismo. Te tienes que dar cuenta que tienes el problema y luego enfrentarlo un día a la vez, porque aunque estés trabajando en tener todo tu sistema de prevención, te vas a ver expuesto en el día a día, y sobre todo no es un tema de México, pero en América Latina en general, pues tenemos no salimos muy bien calificados, en temas de corrupción, y vas a tener que tomar decisiones difíciles, y el ser ético y el ser anticorrupción es caro, te cuesta, no te cuesta implementar, te cuesta accionar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor vas a tardar más en hacer un trámite, o vas a quedar fuera de ciertas convocatorias, o etcétera, etcétera, ¿no? Porque vas a hacer las cosas por el camino que debe de ser. Entonces, alguna vez platicando con un despacho de abogados, precisamente, que estaba trabajando en esto, nos decían, es caro ser ético, es muy caro. Entonces, sí, para resumir, creo que uno de los retos, es el miedo que tienen a tocar el tema, a cambiar estructuras. Si la persona que nos busca no es una persona tomadora de decisión dentro de la empresa, es todavía más difícil. Puede estar muy consciente, pero si la decisión no viene de la cabeza, no podemos avanzar. Entonces, eso es uno de los primeros retos. Y segundo, el costo. Es caro no implementar, sino actuar todos los días de esta manera. Puede llegar a ser caro. En este tiempo, mientras podemos lograr un cambio que realmente ya incluya a varios sectores de la población, pero pues eso, el cambio cultural es largo. Entonces, mientras, puede llegar a ser caro para empresas que ya han operado de esa manera, de manera histórica, ¿no?
nos está ayudando que ciertos procesos de licitación, por ejemplo, para trabajar con sector público, ya te incluyen tener un sistema de gestión antisoborno. Entonces, eso está motivando a muchas empresas también a buscar implementarlo. Magnífico. Oye, comentas que es muy caro, comentas que es muy difícil, pero pues esto a largo plazo debe tener un beneficio, pues yo creo que más allá de la ética. ¿Por qué le conviene? Y tú comentabas ahorita de licitaciones, etcétera, pero ¿por qué le conviene a un empresario pues empezar a limpiar la casa? Conviene muchísimo, porque ahorita que decía que es caro, a la larga el retorno a la inversión es enorme, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, datos del INEGI, de los millones y millones de pesos que se pierden al año en actos de corrupción. Y la realidad es que el 5% de las ganancias de las empresas mexicanas se van en actos de corrupción, sea del tamaño que sea, o lo hagas o no lo hagas directamente. Entonces, estamos hablando 5%. de 5%, o sea, anual. Es muchísimo dinero tirado a la basura. Segundo, si tú no cuentas con un sistema de gestión que te prevenga el soborno dentro de tus operaciones, vas a estar teniendo pérdidas por fraudes, robos. Tenemos el caso de uno de los clientes que se acercó porque tuvo ahí un fraude interno. Las personas que se dieron cuenta que estaba pasando no supieron a dónde dirigirse, no supieron cómo accionar, porque no había un sistema implementado. Entonces, cuando ya se dan cuenta en dirección general, pues ya les habían robado prácticamente, cerca de 15 millones de pesos, y estamos hablando de una empresa familiar. Es una pérdida enorme para cualquier empresa ese dinero, ¿no? Entonces, pensamos, como ahorita decía Edgar, que solamente la corrupción es con gobiernos, pero no dentro de las operaciones de las empresas. También hay tipos de corrupción que hay que atacar y que representan pérdidas enormes de dinero año con año dentro de mi operación. Entonces, teniendo yo este sistema, puedo primero prevenir, porque eso es importante. Nunca decimos que vamos a blindar. Es muy difícil blindar. La corrupción al final del día es una toma de decisión ética personal. Pero al menos me voy a asegurar que mis estructuras y mis políticas y mis procesos no me lleven a la corrupción, porque hay veces que mis mismos procesos me llevan a la corrupción. El caso, por ejemplo, de Wells Fargo, que Edgar y lo hemos comentado algunas veces como uno de los ejemplos, cuando una organización pone un objetivo que te motiva a hacer corrupción para llegar al objetivo. Entonces, con estos sistemas lo que hacemos es evitar ese tipo de malas prácticas dentro de las organizaciones que nos pueden llevar a cometer actos de corrupción internos o externos. Entonces, a la larga, realmente esto pues tiene un retorno de la inversión y un manejo de riesgo, a través del manejo de riesgos enorme, ¿no? Y es muy fácil de justificar. Aquí lo que veo, el reto aquí que comentaba yo, es la forma en la que se hacen los negocios. O sea, es un cambio de forma de hacer negocios para muchas empresas. No digo que todas, porque hay empresas que de manera histórica se han comportado de una manera ética en sus procesos, pero hay ciertos sectores empresariales que ya lo ven como parte de su operación diaria, ¿no? Todo lo que tenga que ver con construcción, por ejemplo, es de alto riesgo, sobre todo si estás trabajando para el sector público. O sea, hay varios ejemplos que podemos nombrar, y cualquier interacción que estos sectores han tenido de manera histórica es la manera en la que se han manejado y lo hemos normalizado, desgraciadamente. Hemos normalizado estos actos como una manera de hacer negocios, y eso es lo que queremos evitar ya, ¿no? Y aparte lo tenemos que evitar, ya lo tenemos en la ley aparte, ¿no? Que no podemos seguir haciendo esto. Y pues bueno, sí, es definitivamente uno de los... podemos medir muy fácil el retorno a la inversión de lo que tú tengas que hacer para evitar soborno dentro y fuera de tu organización.
Y creo que sobre todo con los condicionamientos que hay, donde si trabajas para una empresa internacional que se ve, quiero pensar en Estados Unidos, que reporta en bolsa y se le exige, y entonces tú eres parte de su cadena, también se te va a exigir. Es decir, el no tener algún tipo de protocolo instalado, quiero pensar, Carla, que te evita también el acceso a negocios futuros, ya no solamente a que dentro de lo que ya estás haciendo quizás operes con mayor eficiencia, sino que te puede evitar la posibilidad de acceder a otros mercados, pues porque no estás, digamos, alineado en este sentido. ¿Me equivoco? No, de hecho sí, es correcto. Ya, como decíamos, las legislaciones están desarrollándose de una manera muy rápida en estos últimos 5 años. Las primeras legislaciones antisoborno que tuvimos pues fueron las inglesas, el UK Anti-Bribery Act y la FCPA de Estados Unidos. Sarbanes-Oxley también surge en Estados Unidos en el 2002 por los escándalos de Enron, por ejemplo, pero esa solo aplica a las que estén cotizando en bolsa. La FCPA aplica a todos los que tengan alguna operación en Estados Unidos y aparte te persigue en cualquier país en el que tú hayas cometido el acto de corrupción. Entonces tenemos empresas que sus corporativos son mexicanos, pero son multinacionales o tienen operaciones en Estados Unidos que están ahorita en la lista de investigaciones y multas de la FCPA. Entonces, definitivamente nos cerramos puertas al no contar con estos controles que nos piden tanto las legislaciones como en este caso el ISO 37. Nos sirve mucho porque está basado en las legislaciones que en su momento ya estaban presentes y si nosotros instalamos este tipo de sistemas de gestión, estamos cumpliendo con lo que nos piden las diversas legislaciones a nivel mundial. Oye, Carla, entiendo que aquí hay un protocolo, es decir, no es un asunto de léanse este manual y una vez que lo terminen de leer, ya, ¿no? Tienen instalado el proceso y entonces ya cambiamos y al día siguiente todos vamos a ser éticos y a seguir, digamos, este estándar, ¿no? Tú ya lo mencionaste, es un tema de cambio de cultura y por lo tanto, pues es un proceso. Como todo, Carla, cuando estos tipos de cosas desarrollan mercado, ¿no? Y en el caso específico de la consultoría, en el mundo que nos encontramos tú y yo, empiezan a brincar consultores que te ofrecen certificaciones y que te dicen que te preparan y también hay que decirlo, ahí surgen personajes no éticos y charlatanes que asumen que como trabajaron en algunos espacios empresariales dentro de sus áreas, no sé, de abogados o legales, son expertos en esto y entonces te venden espejitos, déjame ponerlo así. ¿Cómo saber si yo soy una empresa, Carla, y decido entrar en esto? Pues tengo varias opciones. Tengo las opciones de las típicas, digamos, las Big Four, en donde seguramente habrá alguna oferta y también, pues seguramente, y esto no es nuevo, ¿no? Algunas de ellas han estado expuestas a escándalos de corrupción. Es decir, ahí me encanta hacer esa pregunta de, bueno, ¿quién cuida al cuidador, no? Pero salvo esto, ¿cómo sé si alguien toca mi puerta y me ofrece este servicio, qué serio? O sea, que me va a llevar a buen término, que no es un charlatán y nada más está viendo la oportunidad de clavar un negocio de consultoría y clavarme el diente en ese sentido. ¿Qué credenciales, o sea, en qué me tengo que fijar si soy una empresa para... Digo, esto es un tema muy serio, o sea, como dices, el director se puede ir a la cárcel. Sí, claro. Entonces, ¿cómo identifico eso? ¿Qué elementos soy yo, si un pequeño empresario, un mediano empresario, y decir, no, pues esta persona no tiene la seriedad? ¿En qué me fijo? Mira, en temas de certificaciones siempre estamos expuestos a, como bien dices, trabajos o de mala calidad o charlatanes que quieren aprovechar el espacio de negocio que se abre cuando se publica algún tipo de norma, ¿no? Aquí yo lo veo desde 3 espacios: el que es el implementador, el que es el auditor y el que es el certificador. Porque ya estamos viendo los casos, ¿no? Estaba viendo la lista de certificados en México, por ejemplo, y tenemos alrededor de 30 empresas que se han reportado certificadas
y no sabemos ni quién fregado certificó la mitad, ¿no? Entonces, desde ahí ya sabemos que esto va a ser un tema que se va a prestar a todo estos malos trabajos. Pero yo siempre, lo que les decimos a los clientes es, primero, el que te prepara no te certifica. Y si el que prepara llega y te dice, este es el certificador con el que yo trabajo, hazte a un lado. Porque ahí ya se pusieron de acuerdo. Y el certificador te va a dar el certificado patito, y a lo mejor tu implementación va a estar muy patito también. Entonces, el que te certifica nunca debe de ser el mismo que te prepara. Ya tenemos casos así en México. Segundo, tienes que ver las credenciales del que te va a preparar, porque como bien dices, uno que preparó para ISO 9000 no te puede preparar para un ISO 37001. O sea, sí sabe de sistemas, de la estructura de un sistema de gestión, que todas las normas ISO tienen la misma estructura ya, pero tú necesitas tener a alguien que tenga antecedentes de, yo siempre les digo que al menos se fijen que tengan 10 años en el tema, de ética empresarial, riesgos financieros, riesgos de corrupción en sí, ver la cartera de clientes que han tenido, eso es muy importante también, y el tiempo en el que te están proponiendo te preparen. Porque el ejemplo que les decía ahorita de las licitaciones, para las constructoras que están trabajando con gobierno, ya viene el requisito del sistema de gestión antisoborno. Nos han buscado de constructoras con este discurso. Somos muy chiquitos, somos 50 personas. Ok, perfecto. Pero ¿cuántas personas tienes en campo? Porque todas las constructoras son así. En su corporativo tienen 5 personas, pero en campo tienen 200, que son sus subcontratados, que para esta norma y para la ley son parte de su responsabilidad. Y les digo que nos buscan para que los preparemos y busquemos su certificación en 2 meses. No, pues no, compadre, desde ahí estamos mal, ¿verdad? Yo siempre les digo que esto es mínimo 6 meses, cuando la empresa ya tiene un nivel de madurez alto en el tema de prevención de la corrupción dentro de su organización. Y de ahí, pues nos podemos llevar el año, nos podemos llevar 2 años según el tamaño. Entonces, el tiempo en el que te quieren preparar es otro de los criterios que puedes tú tener a la hora de elegir con quién irte. Pero como en todos los temas de consultoría, pues yo creo que aquí se aplica lo mismo que en cualquier consultoría, pero tenemos que tener en mente que, como bien dices, Edgar, si yo aplico mal un ISO 9000, pues tengo un ISO chafa y ya. Pero si yo aplico un ISO 37001 mal, me meten a mi oficial de cumplimiento a la cárcel por ley de lavado de dinero aquí en México. O me meten a mi director general, como en Guatemala, ¿no? Que hay varios directores generales en arraigo domiciliario o en la cárcel. Entonces, no estamos hablando de una norma que puede ser implementada de forma patito, porque nos podemos meter en temas legales. Aquí me gustaría cambiar un poco el tema, irme hacia la cuestión ya un poco más, pues no filosófica, pero sí de análisis de lo que ocurre, ¿no? En nuestro país y en lo que ocurre con nosotros. Y aquí la pregunta sería muy sencilla. En México estamos acostumbrados de que el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nivel empresarial, según tu experiencia, según lo que tú conoces de todo esto, ¿qué tan enraizado está el tema de la corrupción? Es decir, ¿estamos tan mal? Yo creo que sí estamos mal. No creo que todos los sectores empresariales, creo que hay sectores, tipos de industrias, tipos de sectores que son más propensos a trabajar de esta manera. Sí, creo que todas las empresas, eso sí, tienen en el día a día riesgos de corrupción. Todas las que simplemente tengan una distribución y un chofer de ellos salga al día, ya se ve expuesto a actos de corrupción. Definitivamente creo que todas estamos expuestas, y no todas creo que se haga de una manera consciente, o sea, que sea una forma de operación
que hasta sus políticas puedan permitir, escritas o no escritas, pero creo que el sector empresarial sí tiene una participación directa en la cultura de corrupción que se ha desarrollado aquí en el país, ¿no? Definitivamente, y creo que tenemos que hacernos responsables de esa parte que nos toca como lado empresarial. En lugar de aventar la pelota al lado público, tenemos que hacernos responsables y tomar acciones en consecuencia y empezar poco a poco a cambiar esa forma de operación. Es que es muy fácil, entrar en la corrupción es fácil y me facilita la vida, y es la realidad. Si yo pago para que mi proceso, para que me autoricen, me hagan el cambio de terreno en un 2x3 de habitacional a comercial y sé a quién le tengo que pagar, pues lo hacemos, ¿no? Va a ser un negociazo. Claro. Entonces, creo que sí hemos permitido y como siempre hemos visto a la empresa como la generadora de riqueza, que ahí el otro día había un tema filosófico que decía, pues es que la empresa no es la que genera la riqueza la genera el consumidor al final del día, pero bueno, ese es otro tema más filosófico, pero hemos visto a la empresa como creadora de riqueza, entonces agradecemos el sueldo o agradecemos la contratación y no queremos saber de dónde viene el dinero para que me paguen mi sueldo o para que me paguen mi factura. Claro. Entonces tenemos también esa... no han contado con tanta crítica por parte de la sociedad como se ha hecho con el gobierno, ¿verdad? Que es otro tema, sino que a la empresa no la hemos criticado tanto, no ha habido tanta expectativa por parte de la sociedad de que la empresa sea transparente en cómo está haciendo esa riqueza. Pero creo que ahí también estamos ya cambiando como sociedad. Es a lo que iba ahorita con una segunda pregunta. ¿Tenemos esperanza? ¿Tú cómo ves al empresario promedio, a la gente que está en este tema? ¿Tenemos esperanza? Yo creo que sí tenemos esperanza. No muy rápida, ¿eh? No va a ser un milagro rápido. Pero no es la Rosa de Guadalupe. Sí, no es la Rosa de Guadalupe. No vamos a sentir el aire que va a entrar y va a mover nuestra cabellera. No, pero creo que sí tenemos esperanza, y la esperanza creo que va a venir de la sociedad civil, y es la realidad, de la expectativa y presión de parte de la sociedad civil. Sí me preocupa, por ejemplo, ahorita que estamos saliendo, estamos en medio de la pandemia, mi lado de responsabilidad social quiere ser súper filosófico y positivo y decir que esta pandemia nos va a sacar a todos como unas mejores personas, pero la realidad es que vamos a quedar en una crisis económica y quizás eso va a adormecer la crítica de cómo se hace el dinero, porque lo que vamos a querer es que haya dinero y que haya salarios y que haya tiendas, puestos de trabajo y que se reactiven las economías. Entonces eso puede darnos una pausa en la crítica, o a lo mejor y nos saca más despiertos, ¿verdad? Este año hemos estado, no podemos ni predecir nada, estamos al día, ¿no? pero creo que sí, como sociedad tenemos esa responsabilidad también de poner el dedo en aquellas empresas que de manera histórica se han hecho de esos tamaños a costa de algún acto de corrupción, ya sea interno o externo, ¿verdad? Como decíamos, tenemos mucho ojo para el acto de corrupción que involucra al servidor público, pero luego no volteamos a ver el acto de corrupción que se hace entre empresas, ¿no? Como ahorita que mencionaba Edgar, pues el año pasado que sale el escándalo de Altos Hornos, pues la auditora que le estuvo firmando todo eso y que escondió fue Deloitte. Entonces no vimos tanto en los periódicos acerca de eso, pero eso es gravísimo. Eso es corrupción entre empresas, pura corrupción entre empresas, y claro. Tenemos que empezar a poner eso en la mesa, porque si no, no vamos a poder lograr ese cambio. Pero sí, yo sí veo esperanza, y fíjate que también veo algo de esperanza con esta generación Z, que son los centennials famosos, los niños que están creciendo encerrados y que están creciendo conectados. Es una generación en la que el 30% a nivel mundial son veganos, por ejemplo.
se habla de que se acabe el fast fashion. Entonces son consumidores un poco más educados, que sí van a empezar a tomar, que aunque no tienen ahorita dinero la mayoría todavía para consumir, sí tienen poder de decisión a la hora de consumir. Al final del día, a un adolescente no le puedes comprar algo que no se va a poner, punto. Y creo que su forma es como más, son una mezcla extraña de generación, entre una generación altamente digitalizada, pero con pensamiento de la generación silenciosa, ¿no? Como que son extraños. Entonces, creo que sí ha habido por ejemplo, tienen un gran porcentaje de negocios sociales fundados por centennials, ¿no? Entonces, yo siento que sí tenemos esperanza y que esas legislaciones que estamos teniendo también a nivel mundial, esa voz más activa de la sociedad civil, todo suma para que el cambio se pueda hacer. No rápido, Rosa de Guadalupe, pero sí de una manera estable, quizás, en el mediano plazo. Oye, Carla, has mencionado un concepto que me parece bien poderoso. Y para reflexionar en serio en esta broma, ¿no? Y no broma porque yo crea que no valga la pena, sino porque la manera en que ha sido abordada, pues es de risa, ¿no? Del asunto de la nueva normalidad. Sí. Que dices, bueno, nos va a surgir la prisa por generar dinero, por generar economía, y no nos vamos a preguntar de dónde vienen, ni cómo se generan, ni qué derechos humanos dejamos de respetar, ni cuánto daño le vamos a hacer al medio ambiente. La cosa es activar la maquinaria económica, ¿no? Y eso se va a instalar y va a durar quizás un poco más que la misma crisis. Uh-huh. Y ahí vamos a necesitar figuras más que nunca. Sí. Vamos a necesitar una conciencia ética y vamos finalmente a caer en el asunto de necesitamos que alguien levante esas banderas y los señalamientos y nos haga saber que en algunas empresas eso se ha llegado otra vez al exceso y se ha repetido el fenómeno Wells Fargo otra vez, ¿no? Exacto. En donde tenemos al director exigiendo, ¿no? Al dueño de la empresa exigiendo regresar a los números los que sean para poder subsistir, y esa va a ser la justificación genial. Necesitamos sobrevivir, y si quieren sobrevivir, y es parte del discurso que está afuera, ¿no? ¿Qué prefieres, sí, no? Morirte de hambre y entonces, bueno, pues como nadie se quiere morir de hambre, ya sabemos, digamos, esa construcción, esa falsa puerta que nos encanta tomar. Y todo este preámbulo largo, como es mi costumbre, debo de decirlo y reconocerlo, para decirte que qué podemos hacer para fortalecer esa figura, Carla. Y fíjate, desde la propia palabra en inglés traducida al español del soplón, uh-huh, de esa persona que está dentro de la empresa, que ve que algo está ocurriendo y que no necesariamente le ocurre a él, O sea, que no hay una mal práctica a él, un tema de acoso, un tema de que a él le exijan un pago o un silencio, pero que se da cuenta que esto ocurre en la empresa y entonces pues, tiene que levantar la mano, ¿no? Es decir, si no hubiese pasado esto con alguien que hace una investigación y a través de un análisis y conecta a alguien en Volkswagen y luego lo da a conocer y no nos hubiéramos enterado de esto y Volkswagen no estaría pagando la multa más grande que empresa haya pagado jamás en la historia por haber caído en un acto de esa naturaleza, ¿no? Al cambiar su software. Y creo que en la sociedad hay un mal concepto, hay un mal entendimiento, porque entonces si alguien levanta la mano para señalar una diferencia ética, entonces tenemos problemas y esa persona es desleal, etcétera. ¿Cómo la protegemos? Porque creo que la vamos a necesitar más que nunca. Bueno, fíjate que creo que lo que comentas es sumamente importante para el éxito de cualquier sistema de gestión antisoborno o cualquier tema que tenga que ver con la ética, y es la figura del whistleblower o del soplón, como dices tú, ¿no? Que hasta se sienten incómodos cuando dices el denunciante. Ay, Dios, pues es que tenemos una cultura, como bien dices, de no chismear, ¿no? ¿Cómo voy a andar chismeando? Si la empresa es la que me paga mi sueldo, y es donde empiezan estos dilemas éticos en los que tenemos que tomar una decisión que realmente tiene consecuencias más allá de lo que podamos nosotros ser afectados o no. Pero para
creo que es muy importante lo que comentas, porque México, de los países de la OECD, somos el único país sin una legislación clara de protección al denunciante. Y creo que para el éxito de esta figura hay 4 momentos claves. Primero, tienes que crear una confianza para que la gente pueda denunciar. Tienes que poner el segundo, que es el sistema para que la persona pueda denunciar. La tercera, un sistema de consecuencias a las denuncias. Que la persona que esté reportando realmente sepa que le estás haciendo caso, que lo que puso de reporte es real. Y el último, que es la protección al denunciante. Como bien dices, el whistleblower de Volkswagen pues tuvo que ser protegido de alguna manera. El whistleblower de Deloitte, que le acaban de dar $1 millón en Inglaterra por haber denunciado un tema de corrupción con una petrolera saudí, también tuvo que ser protegido, ¿no? El whistleblower siempre va a estar pues en riesgo al final del día. ¿Y qué pasa con las empresas en México? No tenemos una legislación clara. Nuestra ley de responsabilidades administrativas, que es parte del Sistema Nacional Anticorrupción, que desgraciadamente ni siquiera muchas empresas conocen, nos pide tener un sistema de denuncia anónima y que protejamos al denunciante, pero no hay más. O sea, no dice cómo, no dice a qué nos referimos. Estados Unidos tiene una legislación un poco más clara, porque hasta tiene un sistema que ahorita acaba de publicarse aquí en el diario de la Federación, también, que vamos a tener un sistema de whistleblowers que van a ser compensados, o se les va a dar como una recompensa en caso de resultar cierto su reporte, ¿no? Y Estados Unidos no es el único país que tiene este sistema, Inglaterra también lo tiene, y pues México no me queda todavía muy claro cuál va a ser los montos o cómo es el proceso en sí, pero entiendo que es con el afán con el objetivo más bien de crear esta cultura de reporte, de whistleblower. Aquí el gran reto es la confianza en los sistemas. ¿Cómo aseguro? Bueno, ¿cómo creo esa cultura de confianza? Y segundo, ¿cómo aseguro una protección al whistleblower? Porque no estoy hablando de que todos los vayan a matar, no, pero simplemente el acoso laboral puede subir si alguien se entera que algún compañero reportó una mala práctica, ya sea a la propia empresa o a instancias gubernamentales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí en México todavía no tenemos una base enorme de empresas con sistemas de reporte. Ya hemos visto desde la publicación del Sistema Nacional Anticorrupción una mejora en la implementación, o sea, en que ya tienen una denuncia anónima. Muchas empresas te metes a sus páginas y es más fácil encontrar el quinto elemento que su línea de denuncia, pero ya la tienen por cumplir. Que estén funcionando dentro y que se les esté dando un buen seguimiento a los casos, pues no lo sabemos, todavía no lo sabemos, pero definitivamente esa figura, tanto el sistema para que ellos puedan reportar como la figura del whistleblower son importantísimos para que estos sistemas de antisoborno o temas de ética puedan funcionar de manera correcta. El ejemplo que les decía del cliente que tuvo este fraude de 15 millones de pesos, nos dimos cuenta que todo radicaba en que la persona que se daba cuenta de lo que estaba pasando no tenía idea de con quién ir a reportar. Entonces, necesitamos implementar dentro de las empresas, aparte ya está en la ley, y es lo que, ahorita que me preguntaban sobre los retos, un reto es que conozcan la ley, que las áreas de cumplimiento realmente estén pendientes de los cambios en la ley que tiene que ver con anticorrupción, porque muchas ni siquiera saben que tienen que tener una denuncia anónima. Y cómo aseguro yo el anonimato hasta ahorita, o cómo protejo el anonimato de mi whistleblower, pues externalizo mi sistema de denuncia. Si yo lo tengo dentro de mi empresa, la gente no me va a reportar. Y si no hay reportes, algo está bien mal. Aquí no podemos decir, es que no hay reportes, todo está bien. No. Si no hay reportes, algo está mal. Tu gente no confía o tu gente no sabe ni en dónde
poder reportar un tema. Pero de que está pasando algo, está pasando. E inclusive también el sistema, para ganarse esa confianza, tendrá que demostrar que es capaz de detectar los falsos positivos, ¿no? Es decir, que el chantaje venga desde fuera y entonces para querer cobrar algo, digamos, por parte de algún empleado que se haya visto en alguna desventaja, invente algún caso y pues pudiera también pasar. Claro. Pero bueno, yo creo que eso es todo un tema que nos invita, Carla, a volver a invitarte para un siguiente programa y sobre todo para poderle dar seguimiento, Carla, porque como bien dices, esto apenas empieza a ocurrir y dentro de esta configuración de color rosa que muchos insisten en pintar en la nueva normalidad y en que nos tenemos que fijar, pues están estos temas en los que a mí me parece que hay que ponerle más atención. Entonces, si te parece muy bien, para despedir este programa, pensar en esa otra posibilidad, ya como un tema claro para dar seguimiento en qué ha pasado, en donde ojalá la pregunta que Armando hizo, si tenemos esperanza, no sé en qué tiempo sea suficiente, ¿no? Para volver a tener información y reflexionar al respecto, para decir, bueno, pues en el grado de esperanza ya avanzamos un punto 0.00 o algo, lo que sea, pero ya hay avance. Entonces, Carla, por lo pronto agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado, que hayas regalado tu conocimiento, tu experiencia y agradecerte de veras que estés con nosotros y ya sabes, la puerta está abierta. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, por dejarse aburrir un ratito conmigo. No es cierto, para nada. Y claro que sí, feliz de poder compartir otro espacio e ir viendo cómo va avanzando este tema. Decíamos, hay mucho todavía por platicar. En temas de whistleblower está también por publicarse una norma para poder llevar un buen sistema de denuncia anónima. Entonces hay muchas cosas en la mesa que platicar y pues sí, con mucho gusto los vuelvo a acompañar. Gracias. Muchas gracias, Carla. Y ahí la importancia del sistema anticorrupción. Carla, la pregunta obligada, ¿cómo podemos conectar contigo? ¿Cómo podemos contactar? Bueno, pues les dejo mi correo, carla.guerrero@eticaystrategia.mx. Estoy también en LinkedIn como Carla L. Guerrero Lozoya. Tenemos página eticaystrategia.mx con contacto. También página de Facebook, no puede faltar el Face y el Instagram. En cualquiera de esos canales, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Carla. Y con nosotros, con Conexionistas, también pueden conectar en Twitter, somos @conexionistasmx, en Facebook, Conexionistasmx, y también nuestro canal en YouTube, Conexionistas México. Todos los podcasts que hemos hecho en Conexionistas los pueden encontrar también en Spotify. Hablamos de muchos temas. Pásenle a verlos, la verdad se van a encontrar con cosas muy sorprendentes. La música que estamos escuchando de fondo, es de Alejandro Saborit. Ahí lo encuentran en YouTube, Alejandro Saborit. Y el diseño, Sofía Reynoso. Su Facebook, ahí lo encuentran en Facebook, Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias, hasta la próxima.